Palabra en los cielos. Espíritu Santo, dirígenos, guíanos y enséñanos en el nombre de Jesús. Llévanos más allá de la luz que nos has dado hasta ahora. Para tu gloria, Padre y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios se les bendiga. Ayer tratamos sobre los contextos y hablamos sobre qué significa. Eso yo lo estoy repitiendo varias veces porque es algo muy importante para el estudio de las Escrituras. Saber sobre estudiar el contexto, todo aquella maniobra, porque eso ayuda a entender mejor el mensaje central de lo que la Biblia enseña, lo que quiso decir el autor. Cuando nosotros hablamos de cuál es el objetivo de la interpretación o el intérprete, el objetivo es llegar a entender y a descubrir lo que quiso decir el autor original. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que usar maniobra, en este caso como las leyes de la hermenéutica, para poder aplicar haciendo un exégesis, para así investigar y escudriñar y dar con lo que el autor original quiso decir, usándolo contexto, por ejemplo, de una palabra, el contexto gramatical, el contexto inmediato, gracias. El contexto inmediato, el contexto remoto, el contexto bíblico, el contexto del libro, el contexto histórico-cultural, el contexto literario. Todo eso acerca del contexto. Amén. 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 Nosotros hablamos sobre una de las reglas acerca del término. Por ejemplo, ¿qué define el significado del término, Violeta? ¿Qué es lo que define el significado del término? El contexto. El contexto lo define, ¿verdad? El contexto lo define. Ahora, quiere decir que conforme al contexto, el término tiene su significado. Amén. Ok. Entonces, después nosotros nos quedamos por ejemplo, en el 4.2, página 79, hablando sobre demostrar su habilidad para escoger el significado correcto de un término mediante el estudio de su contexto. En otra palabra, contextualizar. El significado contextual. Ahí fue que nos quedamos. Amén. Página 79, por favor. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Violeta, te voy a pedir por favor que leas, por favor, si está en su poder. Se lo va a agradecer, ¿sí? Claro que sí, hermano. Por favor. El significado contextual. La segunda regla importante sobre la definición de palabras bíblicas es el contexto. De las palabras bíblicas es: el contexto define y limita el significado de un término dado. Ok, entonces, nunca vamos a añadir o quitar. Ahora, cuando nosotros tenemos un diccionario, y nosotros vamos a investigar el significado de un término o una frase o un verbo, tenemos que entender algo. En el diccionario te da muchos sinónimos, varios significados, pero tenemos que entender claramente que el contexto es que limita y define el significado del término. Amén. Amén. Entonces, es conforme al contexto en el cual se está dando. Ahora, se da el caso de que el contexto del término puede ir más allá. ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede eso? ¿Ir al contexto ¿Qué? remoto? Exactamente. Ir al contexto remoto. Pero ahora yo quiero repasar esto siempre y lo voy a repasar con ustedes. Cuando yo hablo del contexto de una palabra, el contexto de un término, ¿qué estoy diciendo? Dentro del mismo verso. Sí. Y cuando hablo de el contexto gramatical, ¿qué estoy diciendo? De las reglas gramaticales que se utilizan para ese... El lenguaje. El lenguaje gramatical. El contexto del lenguaje. Cuando hablo del contexto inmediato, ¿de qué estoy diciendo? De todo lo que está alrededor. Antes y después. Antes Sí, y antes después. y después. El contexto remoto.
que pueden estar en Más allá. en otras partes de la Biblia, Sí. incluso, ¿no? El contexto del libro. Ya ahí así nos vamos a toda la Biblia. No, perdón, al libro, a todo el libro completo. Del libro en sí, ¿no? Ahora vengo un punto muy importante. En el contexto del libro, nosotros tenemos que analizar el contexto que generó que ese libro fuera escrito. Ahora, tenemos que analizar el contexto histórico del libro. Tenemos que analizar el contexto gramatical y su estructura del libro. Tenemos que analizar el contexto cultural del libro. Tenemos que analizar qué clase de literatura es el libro. ¿O no? Estamos hablando del contexto del libro. Todo eso. Y analizar cuál es el tema central del libro. Así vamos a saber cada frase, cada término, qué significa, cómo se va desenvolviendo, cómo se va tejiendo todo en una sola trama, en un solo alineamiento, en una sola definición. Y todo lo que usted vaya a leer en ese libro, lógico que todo estará en concordancia con el tema central y un solo alineamiento en cuanto al contexto del libro y el mensaje central que el libro, que el escritor original quiso decir o escribió. Ok, entonces tenemos el contexto bíblico. Toda la Biblia. Toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia. ¿Verdad? Ahora, tenemos algo muy importante que es que cuando analizamos el libro, el contexto del libro, tenemos que analizar cómo el libro encaja en el contexto bíblico. ¿Me doy a entender? ¿Cómo el libro encaja en el contexto bíblico? El significado de ese libro de la Biblia, de ese libro de la Biblia, en otra palabra, uno de los libros de la Biblia, ¿cómo encaja el tema central de ese libro en el contexto bíblico? Amén. Amén. Ok. El contexto histórico y cultural. Historia, la cultura. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, ¿y por qué no traen una cosa para que las personas puedan tomar té caliente? Amén. Aquí, por favor. Entonces, el contexto histórico. Dame el contexto histórico. Definir la historia, el momento histórico que estaba pasando, el momento que el autor ¿Qué escribió pasó en ese el libro. año? ¿Qué pasó en el año? 931. ¿Qué pasó? Se lo llevaron a Babilonia. La división del reino. ¿Qué? La división del reino. Exactamente. La división del reino. Eso va muy bien. Entonces, cultural, contexto cultural. Ya, la cultura de ese momento. Sí. Ellos tienen otras costumbres, tenían otras costumbres, tenían otro... básicamente costumbres. Está bien. Ya. Contexto literario. El tipo de literatura, ¿no? Tipo de literatura. Sí, historia. ¿Por qué es importante reconocer el contexto literario? ¿Por qué? O el género literario. ¿Por qué es importante? Porque son totalmente diferentes. Si me escribes poesía, hasta que me escribes historia. Entonces, una palabra que yo te lo cuente como una historia no es lo mismo que una palabra que te lo diga como una poesía. ¿Verdad? Habría más sentido figurado que literal, que hay más en el histórico. Estoy de acuerdo 100%, pero ¿usted ve la importancia de saber definir eso? ¿Usted ve la importancia de saber definir eso? Sí. 100%. ¿Sí? Sí. Ok, volvamos otra vez a la página 79, por favor. Ahí estamos. Por favor. Esta regla es esencial. Imagínese la confusión que habría si cada término de la Biblia pudiese tener dos significados. Podría llegar a formarse una segunda Biblia. Esto no quiere decir que una palabra no pueda ser usada de varias formas. Significa simplemente que en cualquier versículo dado, el significado de un término seleccionado está limitado por el uso en que se le ha dado dentro de ese contexto. ¿Cómo fue? El significado de un término seleccionado está limitado por el uso que se le ha dado dentro de ese contexto. Ahí.
y siempre lo voy a decir, ¿por qué han surgido tantas falsas doctrinas, malas interpretaciones? Es porque no se han aplicado la regla de interpretación debidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente saca la Biblia fuera de su contexto y comienza a enseñar dogma y enseñar idea preconcebida. Entonces, el significado de un término seleccionado está limitado por el uso en que se le ha dado dentro de ese contexto. Sigamos, por favor. Ilustremos este principio con la palabra justificado. Esta palabra se utiliza en la Biblia en dos sentidos. En primer lugar, se utiliza en un sentido teológico, para dar a entender que Dios declara justa a una persona por la justicia de Cristo, mediante la fe. En segundo lugar, se utiliza en un sentido más común, para demostrar que uno es justo y piadoso ante los demás. Considera ahora los versículos que citaremos a continuación. Examinando el contexto, determine cuál de sus significados es el correcto para cada uno. En Romanos 4, 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago 2, 21 y 24. A primera vista pareciera haber una contradicción entre la afirmación de Pablo y la reprensión de Santiago, porque se utilizan las mismas palabras en ambos pasajes. Sin embargo, realmente se trata de dos términos con diferentes significados. Para Pablo, el término justificado significaba un acto sobrenatural de declarar a un hombre justo delante de Dios. Para Santiago, significaba una demostración de nuestra justicia delante de los hombres. O sea, probar que más que una mera profesión, nuestra fe consiste en una experiencia genuina que produce cambio en nuestra vida. En cada uno de los siguientes pasajes, la palabra mundo tiene un sentido diferente. Léalos y diga el sentido que se le ha dado en cada versículo. Primera de Pedro, verso 1, 20. ¿Qué clase de significado tiene ese término en ese contexto? La creación. De creación. ¿Por qué? Tenemos que leer. ¿Por qué? Porque se refiere al mundo como parte de la creación. Pero léalo para que usted ya vea. voy. Vaya allá y léalo. Vamos, Léalo. Ya estamos Usted ya estamos. Primera de Pedro. Que está en ese contexto. El primero de Léalo, Pedro. para que Ya vea está algo. Pedrito 1, 1:20. Ya está. ¿Qué dice? 1:20. Amén. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ok. Ya está. Ok. La palabra mundo, por ejemplo, en el griego, cosmo, que es de donde viene otra palabra cosmético, significa adorno. Y también, cuando Dios comienza a adornar todo el universo. Cosmetología. ¿Está entendiendo? Entonces comienza a adornar todo el universo, a poner todo en orden, todo bello. ¿Tú ves? ¿Cómo yo usé el término ahora? Del cosmos. Adornar. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos cómo se desenvuelve el escritor original y cómo lo va usando el término, podemos entender el significado claramente conforme al contexto. Que no nos salimos de allí. Sigamos, por favor. Juan 5:4. ¿Qué dice? Primera de Juan 5:4. Vamos. Porque todo Subir lo que más, es nacido Biblia. de Dios, Con fuerza, varón, con fuerza. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ya? Léalo de nuevo que tiene poder. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Páreme ahí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. ¿Por qué? Gloria. Y esta es la victoria Y esta es- que ha vencido al mundo, Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? nuestra fe. La fe. ¿Cómo se usa el término mundo en este contexto? Oposición En oposición a la fe. Sistema. a Dios. Amén. Amén.
Juan 3:16. Porque de tal manera, Amó Dios al mundo. Y va como dice el versículo 5, varón. léalo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ok, Juan 3:16, que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera. De Sí. tal manera Dios amó al mundo. ¿En qué forma se usa el término aquí? Todo la raza humana. Toda la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Podemos traducir, porque de tal manera amó Dios al A la hombre o a la humanidad. raza humana, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga que Vida eterna. vida eterna. Amén. Ok. Cuando se trata de encontrar el significado de una sola palabra, el intérprete debe saber qué. Yorladis. En cualquier versículo dado el significado de un término seleccionado. Está limitado. Perdón. Está limitado por el uso que se le da en ese contexto. Amén. Ok. Ahora tenemos aquí, fíjese, decir qué métodos y herramientas utilizaría usted para determinar el significado de un término bíblico que haya sido escogido para ser estudiado. Búsqueda del sentido. Hermano y hermana, ¿cuál es el objetivo primordial del intérprete o la interpretación? Conocer el Descubrir lo que dice el autor sentido de la original. Ok. ¿Qué pasa? Esperamos. Ok. Vamos a búsqueda del sentido. Por favor, Violeta. Hemos señalado que un término bíblico solo puede tener un significado, el que determina el contexto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo encontramos ese significado? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos ese significado? Utilizando los métodos de interpretación. Sigamos. Veamos rápidamente algunos métodos para realizar estudios de palabras. Los métodos que analizaremos son A. El uso del contexto inmediato. B. El uso del diccionario. C. El uso de la concordancia. Y D. El uso de las referencias. Entonces tenemos la concordancia, tenemos el diccionario, tenemos los textos de referencia, el contexto inmediato. A veces el autor bíblico mismo define el término clave. Encontramos muchos ejemplos de estos en Marcos, donde frecuentemente el escritor explica el significado de palabras que resultaban extrañas a sus lectores gentiles. Por ejemplo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. 5:41. Gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. 7:34. Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has En desamparado? otra palabra, tenemos términos que son totalmente de su idioma original, Ya. que no son traducidos, a menos que el mismo escritor mismo lo traduce, da el significado, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿quién trajo la textual? Miguel, ¿tienes la textual contigo? Elías, ¿tienes la textual? No, yo la tengo en el celular. La textual. Por favor, varón. ¿Tú tienes esta? No, es para mi hermana. Tiene una. San Juan, Hay una de estudio. San Juan 1:1. Es lo que me va a llevar. Sí, por favor. Charlie, ¿lo puedo buscar en esa Biblia? A ver qué dice, por favor. Uno. ¿Qué dice 1:1? En un principio era el logo. Y el logo estaba con Dios. Y el logo estaba ante Dios. Y Dios era el logo. ¿Qué dice ahí, Charlie? Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Wow. La palabra estaba con Dios Ahí está. y la palabra era Dios. Ahí está, mano. Ahí Wow.
¿Por qué allí tan diferente aquí? Logo y palabra. ¿Por qué allí está diferente? Ahí conservó Ay, la ay, traducción original, la palabra original, el término original. Aquí lo buscó una traducción. Transliteración allá, ¿no? ¿Por qué se traduce de esa manera allí? Que en realidad no se tradujo, sino que hicieron una transliteración. ¿Por qué lo pusieron así allí? ¿Y por qué lo pusieron aquí? Porque esto es literal. Lo que no encuentra par, lo deja. Esa traducción es una traducción literal. Esta traducción es una traducción dinámica. atrevida. ¿Qué pasa ahora? Que cuando nosotros usamos el término logos, el cual no es traducido allí, sino plasmado así, con nuestras letras de nuestro alfabeto, entonces ponen el término logos sin traducir. Cuando llegamos aquí, cuando vamos a usar el logos del griego directo, lo traducen, dice palabra. Entonces aquí sí hacen la traducción directa, pero allí ponen solamente y hacen una transliteración. Por causa de que esa traducción es literal y esta traducción es dinámica, entonces la cosa cambia. ¿Me doy a entender? Amén. Ahora, sigamos, por favor. A veces la definición no es tan directa, pero sí es clara en el contexto. Tal vez nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué quiso decir Pablo cuando habló de un hombre que llega a ser perfecto en 2 de Timoteo 3:17? El mismo texto responde esa pregunta con las palabras, enteramente preparado para toda buena obra. Permítame añadir que una versión adicional de la Biblia puede ser especialmente útil en este sentido. ¿Ves? Párame ahí. Por ejemplo, mira la traducción que tiene Charlene aquí. Esta traducción es simple, sencilla, ¿eh? No tiene tanta complicación en cuanto al idioma, sino es una traducción sencilla. Esa traducción, si no me equivoco, es la traducción confeccional del 2002, si no me equivoco. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Que usted tiene que tener varias traducciones para comparar, para ver cuál es la que más se acerca al idioma original. ¿Me doy a entender? Para estar más alineado a la palabra verdadera. Y eso es muy importante, hermanos, porque hoy en día mucha gente se aferran, lamentablemente, a la Reina Valera de 1960. Y no escudriñan otra traducción. Solamente la de 1960 es la más usada. Tienen que usar más traducciones. Si no tiene un conocimiento del griego, por favor les recomiendo que tenga no simplemente la Reina Valera de 1960, sino la de 1995, el 2002, tenga varias, la de Jerusalén también, Dios habla hoy. Entonces son traducciones que usted la va a necesitar y le va a ayudar a entender mejor lo que quiere decir el autor. Amén. Bien. Sigamos. En primer lugar, lo ayudará a leer el texto en una nueva luz y a encontrar ciertos detalles claves que normalmente dejaría pasar por alto en una versión que le resulte a usted más familiar. Otra traducción también puede utilizar sinónimos, palabras distintas que más o menos tienen el mismo significado, que lo ayudarán a definir el término de que se trate. En el caso del término perfecto, otras versiones usan los sinónimos capacitado y maduro, que arrojan una luz adicional sobre el significado de dicho término. Actividad 4. Lea Gálatas, capítulo 5, versos 1 y 13. En el versículo 1 se utiliza la palabra libertad, en el versículo 13 se explica. Basado en estos versículos, diga a qué libertad se está refiriendo Pablo y a qué no se está refiriendo. Ok. Gálatas capítulo 1, y lo hemos estudiado y lo hemos dicho como ejemplo. La libertad de la ley. La libertad de la ley, ¿verdad? De la condenación de la ley, pero no es la libertad para darte licencia para pecar, porque cuando tú lees el capítulo, el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ayó? Entonces, no es para que usted va a usar la libertad para darle rienda suelta a su alma viciada al pecado, no, me doy a entender, sino que para servir, tenemos que usar la libertad en Cristo como Dios manda. El segundo es libertinaje. ¿Eh? El segundo es libertinaje, el 13. No, se está hablando es no pecar, para no pecar, para no cederse y tener licencia para pecar. Esa
licencia para pecar, porque mucha gente piensa, bueno, Ahí está claro, yo soy todavía. libre, yo soy libre, sí, tú eres libre, perdón, tú eres libre, sí, pero no quiere decir que tú vas como cristiano usar esta libertad para hacer y deshacer y pecar y hacer lo malo, no, Porque ahí está todavía encadenado como quiera, si estás pecando. Ya, ¿lo debe entender? te echa- Eso solamente se aplica para las personas que dicen salvo siempre salvo. Mira, Calvino. mira, lo que creen es, oye, Calvino. vuelvo y repito aquí, por favor, lo que creen en esa teoría de salvo siempre salvo, hermano, eso es peligroso. Muy peligroso. Porque se está jugando y lidiando con la salvación de una persona. Y la Biblia no enseña salvo siempre salvo. Una vez gracia, siempre gracia. Si fuera así, entonces, ¿por qué le pusieron te redagudo porque es un pecado? Hay mucha, mira. Calvino en el año, Calvino en 1506, 1564 aproximadamente, comenzó a predicar, a enseñar y a predicar eso. Entonces los reformadores siguen esa línea y los bautistas, muchos de ellos siguen también esa línea y creen que tú no te puedes perder, de que tú fuiste escogido, elegido por Dios, tú no puedes perder, tú no puedes salirte del plan de salvación, tú no puedes perder tu salvación, tú puedes hacer lo que tú quieras. Hermano, espérate. Pero corre esa gente. está. Vamos a aclarar. Ese era francés. ¿no? Vamos a aclarar. Cuando una persona es salvo, tiene una responsabilidad ante Dios de obedecer. Ya, No obedecemos, nos salimos del plan de redención y nosotros nos perdemos. ya. Desde Génesis hasta Apocalipsis enseña bien claro de que una persona puede caer de la gracia. Si no es así, pregúntenle primero a Lucifer, pregúntenle a Adán y a Eva, pregúntenle a Coré, pregúntenle a los hijos de Dios del tiempo de Noé. La palabra lo dice también, hermano. A Salomón, a Buda. Mira, yo te voy a decir una cosa. Salvo. Oye, nosotros le hemos aclarado tanto esos puntos que ya nosotros estamos claros de que la persona, el cristiano sí puede perderse. Ya. Si no obedece las escrituras como Dios manda, se pierde. Claro. Eso de la gracia, ¿cómo te digo? La gracia extrema, donde tú no te puedes perder, desde el día que tú recibiste a Cristo. Hermano, eso es un engaño del diablo. Porque muchos están pecando y haciendo lo malo. Yo soy salvo, Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Mi nombre está escrito en la vida. Es imposible, que es por gracia. Yo no le dije a Dios que me salve, Él me salvó. Está bien. Pero tú eres responsable de obedecer. Tú eres responsable de obedecer las escrituras. Si no obedecemos, nosotros nos perdemos. Así de sencillo. Así es. Entonces, eso lo hemos aclarado varias veces. Y el Hijo de Dios, la responsabilidad es de obedecer. Siempre Dios le pidió a su pueblo que obedeciera. A Adán y a Eva desde el principio. A los mismos ángeles también. Obedecer. Porque hay una consecuencia si no obedecemos, ¿no? ¿Por qué el diablo te anda buscando cuando tú estás descarriado? Te anda buscando el diablo a carta blanca ahí, cuando tú estás descarriado. Sigamos aquí, por favor. Para llevarte para allá abajo. Está Un bien. léxico o diccionario. Un buen diccionario es una herramienta fundamental en la interpretación porque provee descripciones precisas del significado de una palabra y posibles matices de significado. Un diccionario bíblico es como otros diccionarios. Su única particularidad es que se especializa en lenguas antiguas tales como el griego y el hebreo. Si hay alguno disponible, sería una valiosa inversión para su biblioteca de estudio. Muchos términos técnicos, tales como fariseos y saduceos, son explicados ampliamente en este diccionario Mire, especial. hermanos y hermanas. Son términos Sí, es un término. técnicos, Bueno, más cultural, ¿no? sí, cultural. Vamos a decir cultural del pueblo. Pero vamos a decirle una cosa. Si usted puede tener un diccionario de palabras griego, hebreo, arameo, le va a ayudar mucho. Se lo recomiendo que compre uno. Que lo tenga. Porque, por ejemplo, mire, como yo dije, la palabra marca tiene un derivado que significa, oiga esto, empalizada, cerca, reja, barrote, cárcel. Y todo el que reciba la marca de la bestia
caerá en la cárcel eterna del lago de fuego. ¿Me entiendes? Es una prisión para tu alma, para tu ser, para tu espíritu, alma y cuerpo, para todo tu ser. Entonces, no es simplemente una simple marca, eso va más allá. Por eso estoy preparando una enseñanza, estudio acerca de la marca de esta, pero con profundidad para enseñarlo. Para que usted vea lo peligroso que es esto. Por eso le dije una vez al Señor, Señor, ¿qué es todo esto? El Señor me mostró el peligro que los seres humanos correrán si aceptan la marca de la bestia. Eterno. Estamos hablando de consecuencias eternales, ¿eh? Por eso, cuando tú oyes un MacArthur, por ejemplo, decir que si usted que si usted recibe la marca, usted es salvo. ¿Por qué él dice eso? Él dice eso porque, como él cree en la gracia, en la salvación que no se puede perder, que el que tiene una vez salvo no puede perder su salvación. Entonces, ¿qué pasa? No importa si tú aceptas la marca, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo el que acepte la marca, oiga bien, en el griego de entender, oiga bien, recibirá, oiga esto, la ira de Dios sin medidas. ¿Oyó eso? Recibirá la ira de Dios sin medidas. Sin misericordia. ¿Oyó eso? Entonces, tenemos que tener cuidados con lo que mucha gente habla y dice. Sigamos. Un léxico es otro diccionario especial que contiene palabras bíblicas. Entonces, permiso ahí. Tú tienes un diccionario, tú tienes léxico y tú tienes el contexto inmediato, ¿verdad? Contexto inmediato, tú tienes un diccionario y tú tienes un léxico. Esas son herramientas que te van a ayudar. Por favor, hermano, compra. Tenga eso en su biblioteca, le va a ayudar. Usted quiere aprender las escrituras, usted quiere entender acerca de Dios, usted quiere sobresalir en la cosa del conocimiento. Por favor, le digo en el nombre de Jesús, cómprese uno. Un léxico. Léxico, tenga un léxico, un diccionario que le va a ayudar en sus estudios. Por ejemplo, a veces no entendemos ciertos términos de las palabras. Exactamente. ¿Me entiendes? Tarpen. ¿Cómo fue? Tarpen. Terpen. O terpen. ¿Cómo? Terpen. Entonces, por ejemplo, hay gente que tenemos el término propiciación. Exactamente. Justificado. Mira, propiciación, redención, misericordia. Eso tiene un significado, ¿verdad? Y cuando tú vas a su idioma original, tú entiendes que va más profundo. Claro. ¿Me doy a entender? Sigamos. Un léxico es otro diccionario especial que contiene palabras bíblicas en su forma original, hebrea, Antiguo Testamento, o griega, Nuevo Testamento, y da las definiciones en la lengua materna del lector. Muchos léxicos modernos han sido especialmente diseñados para estudiantes que han tenido muy poca o ninguna experiencia con el hebreo o el griego. No tenga temor de utilizar esta valiosa herramienta que resultará una digna adquisición para su biblioteca de estudio. Obviamente, los significados suministrados en un léxico están más cerca del uso bíblico que los que se encuentran en un diccionario común. Pero incluso esta herramienta se limita a proporcionar definiciones básicas y múltiples. Recuerde, no se puede escoger uno de los significados de una palabra para aplicarlo ciegamente al texto. Párame, ¿por qué? Porque El contexto define. siempre mantenga eso en mente. Oiga bien, el contexto define, limita el término. Entonces tenemos el contexto inmediato, que es antes y después, los versículos que están antes o los párrafos que están antes y después. ¿Me entiendes? Entonces hay que leerlo todo. Por ejemplo, observa esto, el hermano habló sobre la parábola de los odres viejos y odres nuevos. ¿Qué contexto lo usó? Lo usó el contexto histórico-cultural para saber acerca del odre, todas esas cosas, cómo lo hacían. Y contextualizó la enseñanza espiritual que estaba allí. ¿Verdad? ¿O no? ¿Usted vio? Entonces, por eso le digo que es importante estudiar esto. Hermano, porque esto nos va, a usted y a mí nos ayuda, y a los que nos están sintonizando, les recomiendo que estudie y que tenga todas las herramientas posibles a su disposición para poder escudriñar las escrituras y para entender lo que en realidad el autor original quiso decir, para evitarse problemas. Sigamos. Con fuerza. Ahí va.
Un léxico, ¿verdad? Con Un fuerza, léxico. Un aleluya. léxico ya lo leí. No, más abajo. Dice, Un léxico también provee. Recuerda, no se puede escoger uno de los significados de una palabra para aplicarlo ciegamente al texto. Las opciones solo nos ayudan a identificar el sentido general de la palabra. El contexto es el que define el uso. Oye, el contexto define el uso, lo limita y define el significado, el contexto del término o de una sola palabra. Amén. Amén. Por ejemplo, voy a estudiar una parábola. ¿Qué hermenéutica le aplico yo, Charlene, para estudiarla? Paso. Por una parábola. Sí. ¿Qué clase de hermenéutica? Histórica. O cultural. ¿Qué clase de hermenéutica yo aplico a una parábola? Cultural. Tenemos hermenéutica general y hermenéutica Especial. ¿se recuerda? Ya. Ok, especial. Ya, Especial. claro. Entonces, ¿qué pasa aquí, mis hermanos y hermanas? Que tenemos que ver, por ejemplo, ¿qué clase de literatura tenemos enfrente? Por ejemplo, yo tengo Apocalipsis, el libro de la Revelación. ¿Qué clase de hermenéutica aplico? ¿Qué clase? La especial, a una profética. Ya, pues, Ahora yo tengo una literatura doctrinal, un género doctrinal. ¿Qué clase de literatura yo aplico? ¿Qué clase de hermenéutica yo aplico? general. General. General, corriente toda la Biblia. ¿Te entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que saber también, muy importante, qué clase de literatura tenemos enfrente, que estamos estudiando. Muy bueno. Por ejemplo, si estamos estudiando el libro de primera o segunda, el primer libro de Crónicas o el segundo libro de Crónicas, usted sabe que eso es historia. ¿Me entiende? Y nos va a ayudar mucho a la historia a entender la situación de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, de los profetas. Y eso lo estudiamos en Tienda, Templos y Palacios y lo estamos estudiando. Y hemos aprendido bastante. Y si usted se dedica más, todavía crece en su conocimiento. Amén. Amén. Sigamos. Un léxico también provee la historia del origen de la palabra. ¿Cómo fue? Su etimología. Etimología. Cuando hablamos de etimológicamente hablando, ¿de qué estamos? ¿A qué nos referimos, Violeta? Aquí mismo lo dice, la historia del origen de la palabra. Su origen. ¿Cómo se originó ¿Cómo se compuso? y cómo se usa? Ok. O cómo se usaba. Sus raíces. Y no simplemente su origen de allí, oiga bien, sino también los variantes o los términos que de allí se derivan. ¿Está entendiendo? Ahora, oiga esto no quiere decir que sea compatible con lo que dice el contexto. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Tú tienes mucho trabajo, ¿verdad, Violeta? Un ejemplo. Ya. ¿Sí? ¿Tienes que trabajar dónde? Tú tienes un trabajo, ¿verdad? Ya. La palabra trabajo se puede usar de diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que si usted se va a la raíz etimológicamente, no está en el contexto que se está aplicando. Estamos hablando de la raíz. No estamos hablando cómo el contexto define el término. Tú tienes un diccionario, ¿verdad? El diccionario te da mucho significado, ¿no? Te define la situación, ¿o no? El término. Pero no te dice que así lo defina el texto, el contexto. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, cosmo, mundo. En una parte lo mismo que fue usado en oposición. En otra parte fue usado en cuanto a creación. En otra parte fue usado como humanidad. Ahora cuando vamos a su origen etimológico, estamos hablando de su origen. No estamos hablando de cómo lo está usando el escritor en el contexto. ¿Está
¿Estamos claros? Sí, porque ahí entra lo que ha variado ¿cómo le dice? Gramatical, el contexto gramatical. Puede haber variado su uso. Ahí sí podemos decir que el contexto gramatical o filológico se ajusta en ese alineamiento de su su origen etimológico. Ahí sí. ¿Me doy a entender? Porque estamos hablando del contexto gramatical o del idioma. ¿Continúa? Por favor. Esto puede ayudarnos a obtener una idea del significado general de la palabra, pero no debe ser considerado como lo mismo que su definición. Por ejemplo, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en los idiomas derivados del latín, se refieren respectivamente al noveno, décimo primero y 12º meses del año. La etimología de estas palabras es séptimo, septiembre, octavo, octubre, noveno, noviembre y 10º diciembre. Claramente vemos que el uso actual es muy diferente del sentido original. ¿Otra vez? Porque es el contexto que define. El contexto es que define el significado y limita el término. Siempre lo voy a estar repitiendo. Para cuando usted vaya a agarrar una Biblia, cuando usted vaya a estudiar una Biblia, por favor, vamos a hacer otro ejercicio. Charlene, tú tienes la Biblia ahí, por favor. Violeta, búscala en la Reina Valera 1960, tú la tienes ahí. Por favor, ábrelo en San Juan 1:1. Vamos para allá. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Amén. Por favor. La palabra Vamos a ver. Observa. era primera de cuándo, ¿no? Yo le voy a pedir primero a Charlene que lo lea y después usted me lo va a leer, ¿sí? Juan o primera de Juan. Juan 1:1. San Juan 1:1, por favor. Charlene, por favor. San Juan 1:1. ¿Qué tienes a Juan? Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Páreme ahí. La palabra. Grábese. Aquí, ¿quién es el sujeto de la oración? La palabra. Ok, sigamos. Sí, por favor. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Punto. Ahora, Violeta, 1960. En el principio era el verbo. Y el Páreme verbo, ahí. Páreme ahí. Fíjense que aquí dice palabra y allí dice verbo. Ahora, ¿por qué aquí dice palabra y allí dice verbo? porque eso está más ajustado al latín. Al latín. ¿Cómo se llama esta? La traducción de Jerónimo. ¿Cómo se llama esta? Vulgata. La Vulgata latina. Jerónimo, ¿no? Sí. Jerónimo es. Ahora viene el punto. Porque en el contexto histórico de esa Biblia, de esa traducción, debo decir, predominaba mayormente el ¿qué? Latín. El latín. Okay. Ahora, en el contexto inmediato e histórico de esta traducción, los traductores fueron directamente al ¿qué? Al original griego. Al griego. Y cuando hacemos la traducción de logos al español es directamente palabra. Palabra. Entonces, Citación. ¿qué fue lo que hizo la definición de esa expresión verbo y palabra? Su contexto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tanto histórico como gramatical. Porque la palabra verbum es de donde se deriva, es latín que se deriva verbo. Y de la palabra, y logos, hologos, es en griego, y cuando hacemos la traducción es la palabra. Hologos, la palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante ver el contexto siempre. Sea el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto de una palabra, el contexto literario, el contexto inmediato, remoto, el contexto del libro, el contexto bíblico, todo lo contexto y usar ¿qué? ¿Usar qué? ¿Y qué es hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es? Una ciencia, conjunto de reglas y normas para aplicar a la... Es la ciencia que nos enseña las leyes y las reglas y métodos de la interpretación, en este caso de La Biblia. la Biblia. Y cuando aplicamos esas reglas, ¿qué estamos haciendo? Exégesis. ¿Y qué es hacer exégesis? ¿Qué es? Aplicar. Extraer la verdad. Extraer la verdad
de lo que en realidad quiso decir el autor. Entonces, si tenemos la hermenéutica y hacemos la exégesis y estudiamos los contextos, hermano, ¿qué vamos a fallar? ¿Sabe dónde fallamos? Si lo mal aplicamos, como muchos han hecho. Cuando mal aplicamos la regla de interpretación, entonces cometemos errores y estamos expuestos a eso porque somos humanos. Y yo he visto mucha lectura de exégetas y gente estudioso que lamentablemente han cometido ese error, han mal usado las reglas de interpretación bíblica. ¿Está entendiendo esto? Ok, usted la sabe. Por eso es que dice que no se puede aplicar ¿qué? Rígidamente. Porque hay que ser flexible, tiene que ser maleable. ¿Me doy a entender? Porque esto es algo, no es fácil, es tedioso, sí, pero le voy a decir con sinceridad que cuando lo practicamos, hermano, vamos a ver el fruto y va a ser una bendición grande, porque no es una cosa malinda que entendamos las escrituras y las sepamos aplicar, interpretar y ayudar a otros a entenderla. Eso es muy importante. Eso va a ayudar a los demás a crecer. ¿Me entiendes? Y no a enseñar doctrina ni dogma ni idea preconcebida de los hombres, sino enseñar lo que en realidad el Espíritu Santo inspiró y vamos a repetir lo que el Espíritu Santo dijo. Amén. Amén. Sigamos, por favor. De la misma manera, los escritores bíblicos usaron palabras que en esa época ya tenían un significado bastante lejano del sentido original que se les había dado. ¿Cómo fue? Normal, Bastante que lejano, se le había dado de qué? en el sentido original, El sentido original, en su origen. su origen. ¿Usted ve? Sí. ¿Usted ve lo que te le estoy diciendo? Por eso es que hay que poner atención. Sigamos. Consideremos estartarosas. En realidad es tártaros. Tártaros. En realidad es tártaro. Es tartarosa. Que en 2 de Pedro 2:4 se traduce arrojándolos al infierno. Ahora vamos allá. O sea, Vamos no segundo es- de no es- Pedro. No es tártaros, es un No, tártaro. vámonos allá. Aquí yo tengo el griego. 2 de Pedro 2:4. Aló, yo tengo el griego aquí. Segundo, vamos allá. Yo no me complico mucho. Yo voy directamente a lo que venimos. 2 de Pedro 2:4, ¿no? 2:4, sí, casi al final. Aleluya. Hebreos. Jacobos. Segunda de Pedro, ¿verdad? 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Porque sí. Espérenme. Segunda de Pedro 2:4. Tengo el 3. Segunda de Pedro 2:4. Mire lo que dice la traducción 1995. Dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad, donde están reservados para el día del juicio, ¿verdad? Ok. Ahora 2:4 del 2002. Dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Ahora voy al griego. Dice así: Eigar Jofeos Ángelo Jamarte Santón Uk Efeisato Ala Serais Sofu Tartarosas. Aquí dice tártaro, pero también. Tartarosa. Aquí lo dice. Sí. Tartarosa. Es como un verbo, porque dices arrojando. No. Ahora viene el punto. Vayamos a entender qué fue lo que pasó. Aquí hay una dificultad de traducción. Pero hay que entender por qué. Observe que el tártaro es la prisión de los ángeles caídos. ¿Aló? O el abismo. Ahora, en cuanto a tormento, es un infierno. ¿O no? Es un infierno, es un tormento infernal.
Entonces, en cuanto a tormento es un infierno, pero en cuanto a lugar, es un abismo, el Tártaro. Es una prisión. Ahora, vayamos a su contexto histórico-cultural. Los griegos decían que lo que eran enviados al Tártaro eran aquellos que se rebelaban contra los dioses, eran los enemigos de los dioses. Pero ellos no tenían la revelación que tenemos nosotros, la iluminación, la iluminación que tenemos nosotros, sino que nosotros sabemos que Lucifer fue el que se rebeló con la tercera parte. Y según los griegos, ese era el lugar más fuerte de castigo para los que se rebelaban contra los dioses. ¿Me doy a entender? Entonces, pero en cuanto a tormento, es un infierno. Aunque no es el infierno definitivo, no es el lago de fuego. Eso lo entendemos. Pero es un tormento infernal. Pero en cuanto a lugar, es el Tártaro del abismo. ¿Me doy a entender? Amén. Ok. Entonces, sigamos. La etimología de la palabra está basada en un lugar imaginario de juicio. Imaginario de juicio, que ya lo acabo de explicar. Según él dice, imaginario de juicio, no, pero eso era desde el punto de vista del el entendimiento histórico-cultural de los griegos. Pero nosotros sabemos de que detrás de esa historia hay una realidad verdadera, que es la cárcel de los ángeles, la rebelión de Lucifer y la tercera parte. Y una parte de esos ángeles fueron atados directamente, que se rebelaron. Dios lo ató, lo encadenó en el Tártaro para el día del juicio. Esa es la realidad que la Biblia enseña. Amén. Pero pastor, entonces aquí imaginario no está bien. No, es lo que quiere decir. Se está refiriendo a la ideología como los griegos creían. Porque los griegos creían en los dioses, la mitología y todo eso. ¿Me entiendes? Pero detrás de toda esa historia, detrás de toda esa mitología, hay una realidad bíblica que la Biblia enseña de que Lucifer fue el que se rebeló y de que la tercera parte le siguió y que una parte de esa tercera parte fueron encadenados, engrilletados en el abismo, en el Tártaro. Por eso, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 17, para que usted vea, vamos allá. Apocalipsis capítulo 9, vamos a comenzar para que usted vea. Observe. Y a su nombre, Gloria. Apocalipsis capítulo 9, observe. Versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían como coronas de oro. Su cara eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y aquí viene. Y tienen por rey sobre ellos, al ángel de ¿qué? El abismo. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego ¿qué? Apolión. Ok. Capítulo
11 de Apocalipsis, versículo 7. ¿Qué dice Violeta? 11, 7. 7. 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Del abismo. Del abismo. Ahora, recordemos que el Tártaro es la prisión de los ángeles, ¿qué? Caídos. Ok, ahora yo quiero que usted vaya conmigo. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. ¿Qué dice Violeta? 7, 17, 8. 17, 8. 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿De dónde, de dónde Del surge? abismo. Del abismo. Capítulo 20, versículo 1, 2, 3 y 4. 20. Apocalipsis. ¿Qué dice? Y prendió el dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Ahora, vemos que es una cárcel de ángeles caídos, ¿o no? Y que detrás de toda esa historia hay una verdad. Por eso es importante conocer bien la historia. Sigamos en el libro, Violeta. Entonces esto de etimología ya lo dejo, ¿verdad? Quedábamos ahí, la etimología de la palabra, profundidad equivalente, estaba situado debajo del Hades, que era otro lugar de juicio para los muertos. No, comienza de la misma manera por ahí, de la misma manera, comienza de nuevo. Ok, de la misma manera, los escritores bíblicos usaron palabras que en esa época ya tenían un significado bastante lejano del sentido original que se les había dado. Consideremos estartarosas, que en 2 de Pedro 2:4 se traduce arrojándolos al infierno. La etimología de la palabra está basada en un lugar imaginario de juicio que, de conformidad con la mitología griega, estaba localizado dentro de la tierra a una profundidad equivalente a la distancia que recorrería una piedra al caer durante 7 días. Estaba situado debajo del Hades. Páreme ahí. ¿Se recuerda del rico y Lázaro? Ya. La cima que había. No era una cima como la gente piensa hacia arriba, no. Lo que está hablando es Una separación. de una separación del rico y Lázaro. Y en ese abismo insondable, Escena de Abraham. ahí más profundo, era que se encontraba esta cárcel. Y se encuentra esta cárcel de los ángeles caídos. Sigamos. Que era otro lugar de juicio para los muertos. Aunque los escritores bíblicos utilizan el término Hades para describir el infierno, el uso de este término griego no implica que la mitología griega sea correcta. Ahora, vamos a hablar ahora sobre esto. Oye bien. La mitología griega, entendemos que los griegos veían esa cosa desde su punto de vista, pero ahora viene un punto muy importante. Por eso el texto es que define. Hades, según la mitología, es el dios del inframundo, ¿verdad? Ahora, según la Biblia, es un lugar de tormento para los difuntos, para la gente que no recibieron a Cristo hasta el día del juicio. En hebreo es Seol, el Seol. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que analizar que habían diferentes divisiones. Tú tienes el lugar de los difuntos, de la gente que murieron sin Cristo, murieron sin fe, sin Dios, sin esperanza, en tormento. Ahora tú tenías en el tiempo antes de Cristo venir, el seno de Abraham. Ya no está porque ya Cristo lo sacó a todos ellos. Ahora está el Tártaro, donde están los ángeles caídos, una parte de los ángeles caídos que serán liberados para el día del juicio. Ahora viene algo muy importante, es lo siguiente. Hades es un lugar, pero también es un personaje que está a cargo de este lugar. Por ejemplo, vaya a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, para que usted vea algo. ¿Qué dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados
al lago de fuego. Ahí están los dos. Esta es la muerte segunda. Pero cuando la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? El agua de fuego. Al lago de fuego. Ahora lee el versículo 11 para que usted vea algo. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, el cielo y la tierra desaparecieron, ¿verdad? Y en el capítulo 21 allí Juan lo confirma. Quiere decir que la tierra y el cielo desaparecen. El lugar del centro de la tierra desaparece, ¿verdad? Ahora, ¿a quién es que lanzan al lago de fuego? A Hades y a- Quiere decir que es un ángel caído y muerte también, Muerte, ¿o no? sí, totalmente. Entonces tiene que verse en el contexto. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Ya que usted ve. Capítulo 6 de Apocalipsis. Versículo 8. 7 y 8. Violeta, por favor, con fuerza, dele vida a eso. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Oye, dale, seguir. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, ¿tiene personalidad, sí o no? Anda montado en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14. Allí son dos personajes que son lanzados al lago de fuego, la muerte y el Hades. Aquí vemos a muerte cabalgando y el Hades le seguía. Tienen personalidad, ¿verdad? Habla de seres con personalidad, seres con razón, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, usted ve que el contexto es que define la situación. Define el término, define la frase, define la oración, ¿verdad? Amén. Ok. Esto es importante para evitarse confusión. Sigamos leyendo en el libro, por favor. Con fuerza. En los días de Cristo, estas palabras se referían simplemente a la muerte y el castigo después de esta. Y la Biblia utiliza el vocabulario al que estaban acostumbrados los lectores originales. Cuán absurdo sería sugerir que hay dos secciones en el infierno basándose en la mitología griega. Oculta detrás de estas palabras. Por otra parte, hay ocasiones en que la etimología puede ser útil e ilustrativa. Por ejemplo, Es la palabra exaleifo, traducida anulando, párenme ahí. en Colosenses 2:14. Se recuerda que Jesús dijo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ay, Dios. Jesús está haciendo alusión al valle de Hinnom. Sí, de Jena. No, espérese, haciendo alusión al valle de Hinnom. Eso era hay un valle en Jerusalén Ok, que era un basurero ok. para el tiempo de Jesús. Allí quemaban a los cadáveres de los criminales y siempre estaba ardiendo y había gusano. Entonces Jesús coge este ejemplo para dar a entender acerca del lago de fuego, del tormento eterno. De que el fuego allí nunca se va a apagar y el gusano de ellos nunca va a morir. Que es eterno. ¿Me entiendes? Entonces Jesús coge un ejemplo de la vida cotidiana, terrenal, común, para enseñar una verdad espiritual para que la gente entienda la realidad del mundo espiritual. Yo. ¿Sigo, pastor? Sí, por tanto. Ah, no, aquí dice anulando, ¿no? No, diga, comienza ahí por tanto de nuevo. Por tanto. Por otra parte. Ay, No, por tanto. No, perdón, por otra parte, pero sí. Ya. Pero, Por otra parte, hay ocasiones en que la etimología puede ser útil e ilustrativa. Un ejemplo de ellos es la palabra exaleifo, traducida anulando en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Históricamente, esta palabra se refiere al antiguo proceso de limpieza de los manuscritos, los cuales eran sumergidos en una solución química que disolvía la tinta. En el caso de una cuenta pagada, por ejemplo, el pergamino en que había sido escrita era demasiado valioso para ser desperdiciado, en vez de ser tirado.
Ese pergamino era sumergido en la solución hasta que quedaba perfectamente limpio y listo para ser utilizado otra vez. Esto constituye una ilustración impresionante de la forma en que el perdón de Cristo borra del todo nuestra deuda y nuestro pecado. Eriksen, 1979-121. Quinto, tal vez usted esté familiarizado con las siguientes palabras, pero conoce su significado. Búsquelas en un diccionario o diccionario bíblico si tiene un disponible y anote sus significados. Efod, Jueces 8:27. ¿Qué significa eso? Aquí dice, un manto ricamente bordado. En extremo. ¿Sí? Un efod. Ya. Efod. Efod. Violeta, ¿qué tú pusiste ahí en efod? En EFOT, ya están en actividad. Ya. ¿Ya tan rápido? Sí, porque usted se quedó durmiendo por ahí, no sé. Sí, ¿verdad? EFOT, Sí. Jueces 8:27. ¿Qué fue lo que usted puso por ahí? No, está vacío. Charlie, ¿qué pusiste? Lo mismo. Está malita, ¿eh? Sí, está los bronquios. La cebollita falta. EFOT, Jueces. No. ¡Pacto! Pacto. Sí, por favor. Es un acuerdo oficial o legal entre dos o más partes. Personas, no sé. Centurión. Era un capitán del ejército romano. Ya tenía 100 soldados bajo su mandato. Dracma. Representaba una unidad de peso de 60 granos. Una onza. Sí. Violeta, por favor, siga leyendo en el libro. Ese EFOT parece que es una, ¿cómo te digo? Algo para la idolatría, ¿no? Depende del contexto. Voy a estudiar más esto. Bueno, no lo he hecho. Por ¿La favor. concordancia? Sí. Ok, la concordancia. Pienso que aparte de la Biblia, el libro más importante que un estudiante de ella puede poseer es una concordancia. Esta herramienta provee una lista de palabras en orden alfabético y reúne todas las referencias sobre esas palabras. Tal vez usted ha utilizado una concordancia para buscar un versículo cuando solo podía recordar una palabra o una frase del versículo. O tal vez la ha empleado para realizar el estudio de un personaje, a fin de localizar todos los textos referidos a este. Es probable que también la haya usado para